Gracias, hermano Lugo. Gracias, hermano Reyes. Am, esta mañana tenemos un final de la... Pueden tomar asiento. Tenemos un final de la carta de Hechos, ¿verdad? El libro de Hechos. Me gustaría a lo mejor hacer un resumen, un sermón más, nomás un resumen de la vida de Pablo, porque hemos estado viendo la vida de Pablo en estos últimos capítulos de Hechos. O sea, en el libro de Hechos levanta la vida, comienza con la vida de Pedro y acaba con la vida de Pablo, y vemos lo que la primera iglesia, el primer siglo, ¿verdad? De la primera iglesia, lo que pasaron, y aún así podemos ver que todo esto podemos aplicarlo hoy en día. No hay nada nuevo, esos mismos problemas y cosas que sucedieron podemos nosotros agarrar ánimo y aprender, ¿verdad? Y ver cómo Dios nos llama a hacer en esta vida. Había problemas y situaciones en este tiempo que hoy en día tenemos también, pero vemos la fidelidad de Dios, que su fuerza y su fidelidad es igual ahora, ayer, ahora y para siempre. Vemos ese poder de Dios sobre la iglesia del primer siglo, y podemos ver la mano de Dios ahora, hermanos, el mismo poder y el mismo misión tenemos hoy, y la misión que tuvo esta iglesia y la iglesia primera, la misión que tenemos ahora nosotros como iglesia. Vamos a ver, si van conmigo a Hechos capítulo 28 del 15 al 31. Vamos a finalizar esto. Quizás, como les digo, a lo mejor vamos a hacer un resumen de la vida de Pablo el otro domingo que viene, para comenzar y prepararnos para el día de la resurrección, que vamos a tener un servicio especial, ¿verdad? Así, para comenzar otra serie, y comenzarla y no tomar pausa. Hechos capítulo 28, versículos 15 al 31. La semana pasada examinamos primer parte del capítulo 28 y vimos la bondad de la gente de Malta. Después de que ellos pasaron lo que pasaron, ellos enseñaron una bondad grande, ¿verdad? Pablo pudo agarrar la audiencia de ellos o la atención de ellos por dos diferentes maneras. La primera manera es que, si se acuerdan, una víbora lo muerde y la gente comienza a pensar que era un hombre malo, y luego, después que la víbora no le hizo ningún daño, lo levantaron como un dios. La otra forma en la que él agarró su atención fue de que él fue allí con el líder de esta isla, y pudo él, a Publio, pudo él sanar a su padre, y después comenzó Pablo el ministerio de sanar a la gente allí, y poder dar el evangelio en esa isla. Y vemos que Publio, la tradición y la historia nos enseña que fue el primer pastor allí. Gloria a Dios, sino Pablo estaba usando toda oportunidad y toda cosa para poder él perseverar y seguir el evangelio, y plantaba iglesias en donde sea que iba. Donde sea que iba, daba el evangelio, y nacía ahí una iglesia sobre el Espíritu Santo, sobre el evangelio. Era la fundación de todo. Entonces vimos en el libro de Hechos de que va a haber circunstancias difíciles. El barco se va a ver como va a quedar, el barco de la vida puede quedar todo por dos puertas, ¿verdad? Todo quebrado, pero Dios salvó a su gente. Ningún pelo fue dañado en la gente, porque Dios lo prometió. Entonces, en la vida no sabemos cómo vamos a llegar, pero lo que sí sabemos es de que si Dios le prometió a Pablo que iba a llegar a Roma, no importa qué tan feo se puso las circunstancias, Pablo sabía que iba a ser sobre sufrimiento quizás, pero iba a llegar allí. Esa es la misma fe que podemos tener nosotros en nuestra vida. Hermanos, no sabemos cómo vamos a llegar al fin, pero lo que sí tenemos prometido es que Dios nos perseverará hasta el fin. Él estará con nosotros. Lo que pasa entre medio no sabemos, y aunque queremos saber, pero lo que sí sabemos es de que Dios nos va a llevar hasta el fin, y eso lo podemos tener fe en eso. Y sabemos que Pablo aquí en esta isla tuvo una relación muy buena se quedó ahí 3 meses quizás ahí con la gente. Tradición, como les digo, enseña que hasta fundaron una iglesia.
Lucas y Pablo y los demás se fueron, más o menos era la temporada en febrero, y ellos los honraron, a Pablo y a los que iban con Pablo los honraron con doble honra. Les dieron las necesidades físicas, les dieron necesidades físicas, me imagino dinero, no sé, y también le dieron todo lo que necesitaban para su viaje, para el resto de su viaje para Roma. Dios prohibió, perdieron todo, pero Dios todavía les dio. Y así es como trabaja, hermano. O sea, perdieron todo lo que tenían, pero se fueron bien bendecidos y hasta mejor de como venían. Se fueron hasta mejor. Y así trabaja Dios. A veces se mira como que perdimos todo y se hunde todo en el mar, pero seguimos en la lucha y veremos que Dios proveerá todo lo necesario de lo que necesitamos. Entonces podemos agarrar esa confianza. Levantamos en el versículo 15 y el 16 y dice: donde oyeron de nosotros, los hermanos salieron a recibirle hasta el foro de Apio. Y las tres tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el cinturón entregó a las personas al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido, Señor, en este momento, Señor, que me des las fuerzas, Señor, que me des toda salud, Señor, y perseverancia y sabiduría, Señor, de poder ver tu palabra, Señor, de poder exponerla esta mañana, Señor. Te pido que estés con cada uno de nosotros, con nuestros corazones, que nos des entendimiento, Señor, de todo lo que hemos aprendido, lo que estamos aprendiendo también. Te pedimos entendimiento por los sermones pasados de este libro y, Señor, que podamos llegar esta mañana, Señor, con un mejor entendimiento en tu palabra y en este libro, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, aquí vemos que Pablo, la venida de Pablo que iba a llegar ahí a Roma, llegó a la gente y se desparramó en muchos lugares. La gente lo estaba viendo antes de llegar, llegaba a los pueblitos anteriores y lo estaban recibiendo. Y esto trajo un gozo a Pablo, ¿verdad? Ahora los prisioneros iban a ser entregados a sus cárceles o ahí en el municipal, ¿verdad? Pero a Pablo lo dejaron bajo custodia de casa, ¿verdad? Que se llama un house arrest, ¿verdad? Un arresto en casa, que te puedes quedar donde sea en casa. Obviamente aquí vamos a ver que la persona que lo tomó, ¿verdad? La gente, los amigos que lo tomaron. Y aquí es lo que yo digo, ¿verdad? Dios tiene amigos en todas partes. Cristo tenía amigos pobres y amigos ricos. Y no tiene nada de malo con eso, hermanos, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios tiene a gente pobre y humilde que nos ayuda. Y gracias a Dios que también tiene a gente humilde pero rico, con recursos. Y es importante, hermanos, ¿verdad? Usar los talentos y los recursos que Dios nos da y no echarlos a perder. Porque aquí aparentemente Pablo se queda por 2 años, ¿verdad? Y vemos que él tuvo un ministerio grande. Y aquí para comenzar, él quiere pegarle a los judíos. Sabía que había como más de 40,000 judíos viviendo en Roma y él quería agarrar a los líderes, a los sacerdotes y quería darles el evangelio. Él siempre practicaba, como lo vamos a ver, Romanos 1:16, ¿verdad? Entonces vemos que el poder del evangelio, no se avergonzaba del poder del evangelio porque es el poder de Dios, ¿verdad? Ante la salvación, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Aquel que cree, pero que ¿para qué? Para el judío que primero y luego al griego. Entonces siempre Pablo quería llegar y darles la palabra y el evangelio a los judíos para que pudieran venir al arrepentimiento en el evangelio. Y obviamente este hogar era donde él se estaba quedando, era grande, era una persona que tenía suficiente dinero y una casota donde podía venir gente y estar ahí en la gente y nomás no nomás a la gente, pero tenían, me imagino, sirvientos o lo que sea, gente que ahí que podía cocinar y atender y estas cosas. O no era algo chico, no era algo pequeño, era una persona que podía mantener a Pablo allí y a todo lo que él hacía. Incluso eso fue como la iglesia, en la casa esa comenzó Pablo una iglesia y es lo que comenzó Pablo con los estudios, predicar el evangelio, ahí se forma
una iglesia en este lugar. A Pablo Dios, la mano de Dios estaba allí y Pablo usó todo lo que él tenía a su mano, usó toda la oportunidad que él tenía. Dios le dio la oportunidad de no estar en la cárcel, le dio la oportunidad de estar en la casa afuera. ¿Y qué hizo? Comenzó estudios y la iglesia en una casa, en un hogar. No lo paró a comenzar una iglesia, a comenzar servicios, a poder dar. Acuérdense, hermanos, no había esto todavía. No había una organización como las que tenemos ahora, que tenemos la Biblia y tenemos todo. En este tiempo, por eso Dios permitía todos estos milagros, igualmente para agarrar la atención y ver que Pablo hablaba la palabra de Dios. Entonces teníamos parte de esto, pero no todo esto, ¿verdad? Entonces Dios le dio la oportunidad a Pablo de poder estar ahí y le dio a soldados para que lo cuidaran. Lo mejor de César, no eran cualquier soldados lo que les dieron a Pablo, eran allí soldados los mejores de César. Dios le probó amigos con dinero, ¿verdad?, para que lo cuidaran. Conocemos esto si nos vamos tienen chance de ver a Filipenses, si se acuerdan, en el capítulo 4, versículos 10 al 18. Ahí vemos que la iglesia de Filipenses mandó regalos a Roma, ¿verdad? En sus pobrezas, gente estaba mandando regalos, ¿verdad? Y Pablo los menciona, ¿verdad? Que cuando él estuvo ahí, le mandaron a él regalos. Vemos también que Pablo menciona en Filipenses 1:13 aquellos que estaban guardándolo a él. Pablo le ministró a los guardias, a los soldados, y sobre los soldados se resparramó el evangelio en el ejército ahí en Roma, hermanos. Entonces, todas las oportunidades que Pablo tenía, él las usaba para la gloria de Dios y para avanzar el evangelio, hermanos. Él dándole a un soldado, dándole al otro soldado, eso se desparramó allá, más allá de lo que Pablo pudo alcanzar. Entonces, tenemos que ver cómo trabaja Dios. Toda gloria es para Dios, hermano. Nosotros somos instrumentos. Toda gloria para Dios. Nunca sabes a quién le vas a dar el evangelio, hermanos. Nunca sabes si le vas a dar el evangelio al siguiente John MacArthur, al siguiente Charles Spurgeon, no sabes, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que nomás ser fieles en dar la palabra de Dios, y Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, Pablo deseaba una vez más ir a Roma, era algo que él quería cumplir. Él tenía eso ahí porque él tenía amigos ahí. En Romanos 16 nos da una lista de amigos ahí. Acuérdense también de los amigos también que menciona en la lista de Romanos 16, es a Priscila y Aquila, que trabajaron con él en el ministerio, ¿verdad? Cuando andaban haciendo casas o cuando andaban haciendo carpas, Pablo trabajando con ellos eran dueños de un negocio y ellos ministraban, y Dios les dio ese don, y ahora andaban en Roma. Y también acuérdate que él tenía amigos ahí, ¿verdad? Pablo tenía ese deseo de predicar el evangelio también a los judíos, y no iba a dejar que cadenas o que soldados impidían que él siguiera haciendo lo que Dios lo había puesto a hacer. No hay excusa, hermanos. Aquí vemos. No hay enfermedad, no hay cadenas, no hay situaciones que nos impidan de seguir adelante, hermanos. Tenemos que hacer todo lo posible para tomar ventaja. Hay celebraciones que tenemos como bodas y la tradición que tenemos aquí de quinceañeras y fiestas. Y tenemos oportunidades nosotros cuando se casa alguien, ¿verdad?, en nuestra iglesia, y podemos manejar una boda, o alguien tiene una quinceañera en nuestra iglesia y podemos manejar la quinceañera aquí en la iglesia. Tomamos esa oportunidad para traer gente de afuera, para que podamos venir al servicio, y en el servicio se da el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay el otro lado, hermano. En veces gente se muere, y en veces hay que hacer funerales igual. Y aunque es difícil, ¿verdad?, no nos debe de parar eso para poder nosotros usar esa oportunidad de dar un servicio de funeral para poder avanzar el reino de Dios. En tristeza, en felicidad, en cualquier circunstancia,
nosotros podemos avanzar el Evangelio de Dios. Y debemos de tomar toda situación y todo. En nuestras pobrezas, hermanos, cuando hemos pasado cosas difíciles, cuando hemos perdido quizás, y nos encontramos a gente y podemos en esa misma situación ser una luz y ayudar. Quizás no físicamente, pero espiritualmente. O quizás nos va bien y estamos en prosperidad. También podemos usar esa oportunidad para ayudar gente, igual dar el Evangelio. Entonces no hay situación en la que no podamos estar nosotros, hermanos. Los hospitales están llenos de oportunidades para poder dar el Evangelio a gente y a familias y en oración por ellos, hermanos. Entonces Pablo no dejó que su encarcelamiento o que soldados o guardias se pusieran en contrario, les dio el Evangelio y Dios honró y usó eso. Acuérdense también que Pablo estuvo encarcelado en Cesarea por 2 años allí, y ahí podemos ver que eso pudo haber sido suficiente tiempo para que los sacerdotes ahí en Cesarea mandaran palabra a Roma, que pues quién era Pablo, y tratar de hablar mal de él. Podían haber hecho eso. Hubo mucho tiempo, el momento que Pablo apeló a César, debían de haber mandado los sacerdotes a gente, mensajeros, para poder ir a hablar con la comunidad judía, para darle a los sacerdotes y advertirles y traer acusaciones falsas de Pablo. Entonces vemos que Pablo primero comienza aquí con esto, ¿verdad? Comienza y dice: aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, los cuales llegó y estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, y habiéndome examinado, me querían soltar por no haber ninguna cosa o causa en contra de mí de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Entonces, aquí vemos algo importante, ¿verdad? Que Pablo comienza y nos dice les dice, ¿verdad? Mira, ¿sabes qué? Esto fue lo que pasó. De volada comienza a hablar con ellos, no comienza a echarles cosas a los otros judíos en Cesarea. Notan, se quedó nomás general, se quedó nomás callado, y comienza él no hablando en contra los judíos. Al contrario, él dice: mi gente, dice, y no hice nada a contra de las costumbres o la ley mosaica. Eso les dice, o sea, yo no estaba haciendo nada en contra de la ley mosaica, ni nada, no dice nada. No les dice: estos chavos me estaban tratando de matar muchas veces. No, él nomás dice: era inocente y no hice nada en contra. Sí les dice que ellos quizás no estuvieron de acuerdo de que lo querían dejar libres, o por eso tuvo que apelar. Dejó todo general, no quiso tratar de echarle a otra gente, no trató de hacerle nada más que los judíos allá objetieron a que me soltaran. Por eso está aquí. Él quería tener mucho cuidado en no ofender a estos judíos en sus costumbres, o las costumbres y las tradiciones en las que estaban, porque, hermano, lo primero que hacemos es de que si acaso comenzamos a tumbar a la gente por sus costumbres, ya no te van a oír. Y eso es el problema en veces, que nosotros le damos bien recio. Y aquí Pablo incluso no tenía nada en contra de las costumbres judías. Él era judío. Y incluso practicaba cosas judías, y no era nada, no es malo. Contra que no contradecía a Dios, no es malo, hermanos. Hay costumbres que nosotros tenemos en nuestras culturas que no son malas, podemos nosotros hacerlo, nomás con que no contradiga la palabra de Dios. Entonces podemos seguir con las costumbres en la cultura, y Pablo era judío y él estaba con esa costumbre, especialmente esas costumbres judías que tenían un significado, ¿verdad? Tienen un significado. Pablo rápidamente les dijo, ¿verdad? Y esto para que ellos vieran y no se pusieran a guardias. Él dijo: yo no hice nada para ofender las leyes de nuestros padres, las tradiciones de nuestros padres, las leyes mosaicas. La vemos otra cosa, hermanos, ahí que
ya conocían estos cristianos, ¿verdad? A los judíos que estaban creyendo en Cristo, en el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos mismos creían en el Mesías, ellos mismos creían que había un Mesías, ellos mismos esperaban a un Mesías, nomás la única cosa, hermanos, era de que el Mesías que se les apareció verdadero lo crucificaron, no lo vieron. Pero ellos estaban siguiendo esperando al Mesías, ¿verdad? Seguían esperando al Mesías y entendían que había un Mesías, o no estaban en contra de que iba a haber un Mesías, ¿verdad? Pero Pablo comienza a decirles, ¿verdad? Que pues él estaba haciéndolo porque él estaba hablando del Mesías y ellos entendían que había el Mesías. Entonces del 21 al 22 dice, entonces ellos dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que hayan desanunciado o hablado alguien mal de ti, pero queremos oír de ti lo que piensas, porque de estas sectas nos es notario que en todas partes se habla contra ella. Entonces, aquí vemos que, no sé cómo, hermanos, es algo, yo creo que Pablo tuvo un descanso cuando oyó estas palabras, porque pues él pensaba que iba a haber hostilidad contra él, pero de una forma, porque Dios es bueno y protege a su gente, ni una carta ni nada en 2 años llegó a ellos hablando mal contra Pablo. Llegó Pablo con buen testimonio ahí. Dijeron, no hemos escuchado nada de los otros sacerdotes de allá, no han venido nadie, ni una carta, no se ha hablado de ti, nada de eso. Pablo, pues, wow, ok. Entonces quería decir que ahora Pablo tenía una oportunidad todavía más grande de que ellos pudieran darle la atención para predicar el evangelio. Entonces es algo increíble, hermanos, que no pasó eso, ¿verdad? Hubiéramos pensado que hubieran mandado hubieran mandado a alguien ahí para presentarse y hablar mal de Pablo, que ahí iba para él, ¿verdad? Entonces la otra cosa que le da ánimo, o me imagino que le dio ánimo a él, es de que oyeron, ¿verdad? Cuando Pablo le dijo que había una esperanza para Israel, que era Cristo, el Mesías, la esperanza para Israel, que era el Mesías. Ellos reconocieron que los judíos todavía los consideraban parte de los judíos, pero una secta separada. Los consideraban todavía como parte del judismo, pero con una secta separada. Dice, hemos oído de usted, hermanos, o sea, son de nosotros, nada más que ustedes creen esto. Equivalentemente, como dijéramos, ¿verdad? Otra dominación que de verdad, es parte de la cristianidad, pero es otra. Bueno, pero dice, pero hay gente, ya conocían la secta esta. Dijo, y ¿sabes qué? Hay gente que pues ha hablado mal de ustedes, o estamos interesados en ver lo que crees tú, ¿verdad? Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a las cuales les declaraban y les testificaban del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Entonces vemos aquí que él les dijo, ¿verdad?, de lo que se había profesado en Jesús, ¿verdad?, y la ley de Moisés y por los profetas, les explicó, y vemos que era una posada. Otra vez pudieron tener, vino mucha gente, entonces era una casota y siervos, y no nomás eso, hermanos, era desde la mañana hasta la tarde. Entonces tuvieron ahí un buen tiempo, y me imagino que todo esto pasó, ¿verdad? Entonces Pablo trató de hacerlo como lectura, una lectura, ¿verdad? Una predicación así, la que tengo, pues no está abierto para preguntas. Pero cuando tenemos un estudio, una lectura, entonces en una clase, entonces hay diálogo, puede haber discusión, puede haber debate, ¿verdad? Y Pablo lo hizo en ese formato para poder educarlos y poder ayudarles a entender, ¿verdad?, estas cosas. Entonces sí pudo haber ahí debates, y pudo él hablar y decir de que Cristo es aquel que era profetizado por los profetas, ¿verdad? Entonces vemos también, dice, y algunos asistían a los que se decía, pero otros no creían. Entonces había unos que sí creyeron y había otros que no creyeron. Eso es lo que pasó en el ministerio de Pablo, si vimos en Hechos.
Y eso es lo que pasa en el ministerio hoy en día, hermanos. Unos creen y unos no creen. Les das el mismo mensaje, les das la misma claridad, pero unos van a creer y unos no. Puedes estar bajo un sermonzote o una clasesota increíble, clara. Bueno, hermanos, ¿cuántos no estuvieron bajo la lectura de nuestro Señor Jesucristo? No me voy tan lejos. Y aún así no creyeron. Es porque Dios es el que da ese entendimiento, no nosotros. Pablo era fiel en dar la palabra clara, lo más claro que podamos darla, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Quedamos ciegados por el Dios de esta ira y no quieren, rechazan, no quieren creer, no importa qué tan claro se los expliques. Y muchas veces eso es lo que pasa. El Espíritu Santo es algo que tiene que pasar, hermanos, tiene que movernos a que pase. Aquí se predica la misma palabra y hay unos que responden y otros no responden, otros nomás. Pero no es que sea que yo o alguien, o sea, la claridad está ahí, pero el Espíritu Santo es el que tiene que mover a la gente. Había unos ahí confundidos, otros van a burlarse, otros van a quedarse neutral y otros van a creer. Pero tenemos que ser fieles en nosotros proclamar el Evangelio y dejar que Dios dé el crecimiento, ¿verdad? Entonces aquí vemos que mucha gente rechaza el Evangelio y hay gente que no lo rechazó. Pero Pablo les da una advertencia última, ¿verdad? Porque ya ve que se están poniendo ellos ahí, se están comenzando a ir o lo que sea, ya se quieren ir, ya comenzó la división. Entonces Pablo aquí en el 25, el 23 dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo estas palabras, última palabra, bien hablo el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderáis. Y viendo veráis y no perseveráis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oirán pasadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan el corazón y se conviertan y yo los sané. Entonces, aquí vemos algo familiarizado, ¿verdad? Aquí vemos que Dios le dio el mensaje al profeta Isaías cuando él estuvo de acuerdo de ser un mensajero de Dios en Isaías 6, 9 al 10. Cristo mismo citó esto a sus discípulos cuando comenzó a predicar en parábolas. Él comenzó a predicar en parábolas porque pues, no iban a entender esta gente, no entendían. El apóstol Juan también lo aplica esto cuando estaban en la multitud y Cristo estaba enseñando y haciendo milagros en Juan capítulo 12. Vemos que también lo usó porque no quisieron creer, vieron las maravillas, vieron todo lo que Cristo, y aún así tenían ojos, pero no miraban. Tenían oídos, pero no oían. Enfrente de ellos, imagínate las maravillotas que Cristo trajo y todavía así no querían oír. Entonces Pablo comienza a usar esto y les dice, hey, tengan cuidado que sus corazones no se pongan así como sus padres tan duros. ¿Y qué dice? Dijo Dios, les pagó las luces. Ten cuidado que te oye, verdad, 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 verdad. Y que se te endurezca el corazón y se te apaguen las luces. Les advirtió. Y no puedas volver y creer. ¿Qué tanta verdad tienes que oír, irte con esa verdad? Y si a rato ya se te endurece el corazón y ya tienes otra creencia. Pablo constantemente estaba tratando de ayudar a estos judíos, ¿verdad? Siempre proclamando el evangelio, ¿verdad? Porque estaba obligado a hacerlo. Lo primero que hizo, entró aquí a Roma y trajo a todos los judíos y a los sacerdotes, a los líderes de las sinagogas. Eso es lo que eran, no eran todos los judíos, eran los líderes de las sinagogas. Y ya después de que escucharon y lo negaron, ¿qué hizo Pablo ahí? Se fue con los gentiles.
Y eso es lo que hacía él, ¿verdad? Romanos 1:16. El 18 al 29 dice: sabed pues que los gentiles es envidia hasta salvación de Dios, y ellos oirán. Entonces dice: y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Entonces ahí tuvieron discusión, comenzaron ahí, no les gustó lo que dijeron, pero había unos que sí, ¿verdad? Hay unos que sí creyeron y hay unos que rechazaron al Mesías y se comenzaron a pelear, a discutir. Y no creas, también con los gentiles era igual. Unos creyeron y unos no quisieron creer. Cada creyente es llamado a proclamar el evangelio. Mira, cada creyente es llamado a proclamar lo que sabes. Es todo, ¿no? Lo que sabes. Si sabes poquito, estás llamado a proclamar ese poquito que sabes. Si sabes mucho, eres llamado a proclamar lo mucho que sabes. No hay excusa. El cristiano, el creyente, el seguidor de Cristo, lo poquito que saben son responsables y son llamados a proclamar lo poquito que saben. ¿Y qué crees que va a pasar, hermanos? Va a haber gente que va a creer y va a haber gente que no va a creer. Ese no es tu problema. No debes de frustrarte cuando la gente no quiere abrir su corazón, no debes de frustrarte cuando no quieren entender, no debes de frustrarte. Tú preocúpate por ser obediente a Dios. Deja que Dios se encargue de todo eso. Porque para comenzar, tú no sabes el plan de Dios. Tú no sabes el momento que Dios va a usar eso para su bien o para su mal, no sabes tú. Tú todo lo que tienes que hacer es ser fiel con Dios, aunque pase o no pase nada, ser fiel con Dios. Dios sabe por qué lo hace. Dios sabe cuándo lo hace. Debemos de ser embajadores, de tratar de mover a la gente, rogarle a la gente de que sean reconciliados con Dios, ¿verdad? Entonces, eso es el ministerio de Pablo, ¿verdad? No tuvo un fin aquí porque lo rechazaron y Pablo dijo: no, pues ni modo, no quieren creer, ya no voy a hacer nada. Al contrario, Pablo siguió y dice la palabra de Dios así. Y Pablo permaneció 2 años, otra vez, no lo dejaron ir, hermanos, todavía, en una casa alquilada, y recibía a todos los que le venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Nos dice aquí que Pablo se quedó aquí bajo arresto en la casa por otros 2 años. Y hermanos, no sabemos por qué no lo dejaron ir libre, no nos explica, pero lo que sabemos es de que justamente siguió allí él por otros 2 años. Nosotros que somos creyentes de nuestro Señor Jesucristo y seguidores de Él, debemos de proclamar a todos los que están alrededor de nosotros. Debemos de ver muchos de los ejemplos que hemos visto aquí en este libro de Hechos. Hemos tenido mucho tiempo estudiando este libro y debemos de ver estos ejemplos, hermanos. Los cristianos aquí usaron hasta sus hogares, hermanos, para tener estudios. Los estudios, hermanos, no son nomás para que podamos tener un estudio en tu casa. El estudio es para que tú puedas invitar a los que están alrededor de ti a los estudios también. Ese es el punto. No nomás es de que tú tengas un estudio en tu casa, sino la oportunidad de que, mira, aquí estoy en esta casa, ¿a quién podemos invitar? ¿Quién podemos invitar? Si no viene nadie, no vino nadie, pero te abres y tú tienes tu estudio. Entonces aquí Pablo hizo lo mismo, usó su hogar, ¿verdad? En casa andaban, en casa andaban, en casa. Así es como comenzó la iglesia y así es como podemos nosotros seguir proclamando. Venimos aquí, nos equipamos y vamos afuera y damos la palabra de Dios y para poder reunirnos aquí. O sea, puede hacer en todos lugares donde andemos, hermanos. Puede hacerse cuando andamos viajando, puede hacerse en lugares públicos, puede hacerse en cualquier oportunidad que tenemos. Podemos nosotros tomar ventaja de las oportunidades que Dios nos da. Entonces la pregunta aquí que podemos preguntar, hermanos, es de que, ¿qué estamos haciendo con las oportunidades que Dios nos da? ¿Qué excusas tenemos viendo a esto, hermanos? Viendo todo lo que le pasó a la iglesia, toda la percusión que han tenido.
Nosotros no tenemos muchos de estos problemas ahorita, hermanos. Puede que los hayan tenido otra generación, pero ahorita no. Quizás sí se va a poner más difícil y vamos a ver quién es quién. Pero ahorita, ¿qué nos impide de poder usar oportunidades para dar el evangelio? Y no es dar una clase de teología y ser pastores. Lo que Dios te ha dado, lo poquito que sabes, compártelo. Si aprendiste algo, compártelo. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para movernos? Porque ese es el llamado de un cristiano, ese es el fruto de un cristiano. Es poder decirle a la gente lo que Dios ha hecho para ti. Si Dios no ha hecho nada para ti, pues entonces no tienes nada que decir. Pero si Dios ha hecho algo en tu vida y para ti, debe de darte ese gozo de poder en los techos, hermanos, proclamar lo que Cristo ha hecho para nosotros. Hermanos, tomen ventajas, hermanos. No se hace esto porque quiero comer o me gustan las carnes asadas o todo eso. Se lo puede, como dijo Pablo, ¿verdad? Cuando se estaban juntando ahí en 1 Corintios 11, ¿verdad? Dijeron, hey, si tienen hambre, coman en la casa. No se anden juntando aquí nomás para eso. Hermanos, si yo tengo hambre y quiero comer, como en la casa, pero no hacemos estas festividades como la oportunidad que vamos a tener aquí el día de resurrección. No es nomás para nunca ha sido para eso, hermanos. Es para poder tener un convivio como iglesia, pero también tomar la oportunidad en ese tiempo, hermanos, de Pascua. En ese tiempo de Pascua podemos hablarle a la gente de lo que es la resurrección. Mucha gente no sabe. Mucha gente cree que se trata de un conejito de la carne asada. Pero qué bonito nosotros poder evitarle, ¿sabes que nunca has ido a la iglesia? No, mira, te invito, vamos a tener una carne asada bien padre. Pero nosotros sabemos lo que queremos que reciban de verdad. Queremos que vengan y reciban la palabra de Dios que se va a predicar esa mañana. Y luego después nos vamos a la carne asada. ¿Qué vamos a hacer con las oportunidades que tenemos de las reuniones y actividades que hay en la iglesia, hermanos? ¿Nomás nosotros llenar esa obligación o decir, ¿sabes qué? Voy a invitar. Voy a ponerme feliz y con gozo y vengan, vamos a tener un servicio bien bonito y lo vamos a tener una carne asada, vamos a tener juego. Quizás es la única vez en el año que van a oír el evangelio. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las oportunidades que tenemos para invitar? ¿Qué vamos a hacer con los instrumentos que Dios nos ha dado en esta iglesia? Los estudios y las cosas que nos están dando Dios. Tenemos estudios, adultos mayores, tenemos estudios en las casas, ¿qué estamos haciendo con esa oportunidad de invitar a gente, hermanos? Que quizás a lo mejor no quieren venir a la iglesia, pero sobre un estudio, algo así, pueden venir ellos y a conocer al Señor. Ese es el punto de lo que hacemos. Si no es para eso, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Verdad? Entonces, hermanos, le damos gracias a Dios que tenemos la libertad, estando en este país, de poder hacer esto y poder mandar una invitación y decir, Cristo vive, Cristo ha resucitado y no nos pasa nada, no nos meten a la cárcel, no nos dicen nada. Qué padre es de poder abrir este edificio y poder venir y convivir, y tenemos toda esta tierra alrededor de nosotros aquí, este edificio, esta propiedad, para poder usarla para la gloria de Dios, hermanos. Esta mañana espero que este libro de Hechos haya sido una bendición para ustedes. Pueden irse para atrás a los sermones pasados, pero aquí acabamos un libro otra vez, hermanos. Hemos expuesto todo el libro de Hechos. Y los invito, hermanos, para que sigan leyéndolo, comiencen ahora de nuevo. Y ahora se les va a abrir los ojos mucho más. Los invito, hermanos, a que podamos aplicar lo que hemos aprendido. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Padre celestial, te doy gracias, Señor, por tu amor, tu sabiduría, tu gracia. Te damos gracias, Señor, por el evangelio que nos da, Señor, que mandaste a tu Hijo unigénito, Señor, al que profetizaste, los profetas hablaron de él, Señor, se cumplió la profecía, naciendo el Mesías. Mandaste a aquel, Señor, que era perfecto, que vino a esta tierra, Señor, a vivir la vida que no podríamos vivir nosotros, que pudo él traer, Señor, el perdón de los pecados sobre el sacrificio en la cruz, y tú lo hallaste, Señor, justo a él por nuestros pecados, pagó toda deuda y lo resucitaste de los muertos para nuestra justificación. Gracias, Señor, por la reconciliación que tenemos en el evangelio, Señor. Señor, esta mañana levantamos el nombre de Cristo, Señor, a lo más alto,
Úsanos, Señor. Que el Espíritu Santo nos mueva y nos use, Señor, en tu palabra para poder ser transformados más y más en tu imagen. Bendice cada sermón, cada palabra, cada persona que ha estado aquí o que está oyendo, Señor. Que el Espíritu Santo nos mueva, Señor. Gracias, Señor, te pedimos para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén.